Romanos capítulo 3, vamos a leer el verso 25 y 26. Muy bien. Lo voy a leer en la versión de las Américas. Romanos capítulo 3, versículo 25 y 26. Dice: a quien Dios exhibió públicamente como propiciación, o podríamos decir como sacrificio propiciatorio también, ¿no? Se dice acá, por su sangre. Creo que sabemos de quién está hablando, ¿no? De Jesús, viene hablando de Jesús. A quien Dios exhibió públicamente como propiciación por su sangre a través de la fe, como demostración de su justicia, porque en su tolerancia Dios pasó por alto los pecados cometidos anteriormente, para demostrar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y sea el que justifica al que tiene fe en Jesús. Ya el hermano Rafa oró por la palabra del Señor y vamos a estar viendo en este día especial, en este día de Santa Cena, donde recordamos la muerte y el sacrificio de Cristo. El mensaje de la cruz es central. El mensaje de la cruz es central en todo el cristianismo. En todo el cristianismo el mensaje de la cruz fue el hecho evidente en el cual se esperó y se pronunció y se profetizó durante todo el tiempo del Antiguo Testamento. El hecho central de la cruz marca algo sumamente importante para los cristianos, para en la época que comienza la iglesia en Hechos, para la época que el apóstol Pablo está escribiendo acá en esta carta a los romanos. Y la carta del apóstol Pablo a los romanos es como un diagnóstico contundente de la fuente principal de los problemas de la humanidad. ¿Cuál es la fuente principal del problema de la humanidad? ¿Saben cuál es? El pecado. El pecado. Sí, seguro que lo pensaron. Es el pecado. Y a su vez contiene también Romanos algunos de los secretos más importantes de la vida cristiana. Y a su vez que nos demuestra lo inútil de pensar que la solución a nuestros problemas se encuentra dentro de nosotros mismos. Romanos, cuando Pablo empieza a escribir la carta de Romanos, él hace toda una amplia tesis de lo que es la gracia salvadora de Dios, quiénes son los que la condición del hombre está en pecado, quiénes son los que están en pecado. Todos los hombres, judíos, gentiles, todos quedan fuera del alcance de la gloria de Dios. Nada. Y ahora él ya empieza a tomar el argumento fuerte de que el hombre solamente es salvado por medio de la justificación, por medio de la fe. Y es acá donde desarrolla este punto. Y es acá donde comienza a hablar y dentro de estos temas nos dirige a que veamos el plan redentor de Dios trazado desde la antigüedad. El plan redentor de Dios trazado desde la antigüedad, donde nos enfoca ese misterio tan grande que es la cruz de Cristo. La cruz de Cristo, podríamos estar solamente hablando todos los domingos de la cruz de Cristo. ¿Qué pasó en ese lugar? Todo lo que significa ese lugar, todas las condiciones que se dieron, todo lo que abarca en lo que es el hombre y lo que es Dios y lo que es su Hijo Jesús y el plan redentor. La cruz es central, un misterio que fue revelado en la justicia de Dios y en el Evangelio de Cristo. Y dirigiendo ahora Pablo su atención a las grandes palabras que se encuentran acá en el capítulo 3, versículos 25 y 26 de esta epístola de Pablo a los romanos. Y quiero recordarles nuevamente que en muchos sentidos no hay versículos, escuchen bien, no hay versículos en toda la Escritura, búsquenlo, de Génesis a Apocalipsis, no hay versículos que tengan un alcance tan profundo como los versículos 25 y 26 del capítulo 3 de Romanos. El capítulo 3 de Romanos y estos dos versículos
tienen una importante alcance y esfera de las Escrituras. Y en ellos tenemos la afirmación clásica de la gran doctrina central de la expiación, de lo que se hacía en el Antiguo Testamento. Ahora está todo condensado y concentrado en una persona y en un suceso, la cruz de Cristo. Por eso el mensaje de hoy se llama la cruz, el encuentro de Dios con el hombre. Porque es en ese lugar donde Dios se encuentra con el hombre. Es en ese lugar donde el hombre pecador tiene que acudir. Donde el hombre encuentra la gracia, la salvación, la expiación de nuestros pecados está ahí en la cruz. Y es nuestra razón también para considerar muy cuidadosa y detalladamente lo que es la cruz. Algunos escritores, teólogos, han dicho que la cruz de Cristo es la acrópolis de la fe cristiana. Es la ciudad fortificada de la cruz, de la cristiandad. La cruz de Cristo es la acrópolis de la fe cristiana y podemos estar seguros de que no hay nada digno de consideración que sería tan importante como estos dos versículos. Por eso creo pertinente hoy, en este tiempo, poder centrarnos en esto y meditar en esto y que el Señor haga un impacto en nuestras almas y en nuestras vidas para que podamos estar empapados de la cruz de Cristo, que podamos estar el Señor pueda tocar y abrir nuestras mentes, nuestras conciencias, abrir nuestro entendimiento para lo que significa la cruz de Cristo. La historia de la Iglesia muestra claramente que estos versículos han sido el medio de Dios, el Espíritu Santo, para traer a muchas almas de las tinieblas a la luz. Solamente estos dos versículos. Estos dos versículos han traído, al ser expuesto a lo largo, no solamente cuando Pablo lo expone acá a los romanos, sino a su vez a lo largo de toda la cristiandad. Estos dos versículos solamente han traído salvación al pueblo de Dios. Particularmente y especialmente han pasado muchas almas de las tinieblas a la luz para dar a muchos pobres pecadores el primer conocimiento salvador y su primer certidumbre de salvación. Y creo que de la misma manera, ¿cuántas veces nosotros o cuántas cosas ha hecho el Evangelio en nosotros? ¿Cómo nos transformó un día? ¿Se acuerdan? Tal vez fue un versículo, tal vez fue una prédica, tal vez fue un mensaje que el predicador dio y dijo algo de la Escritura que atravesó tu alma, atravesó tu corazón. Y eso trajo luz a tu vida, trajo luz a tu corazón. Cuando la palabra de Dios atravesó tu conciencia, y tal vez algunos todavía recuerdan cuando fueron traspasados por la luz del Evangelio. Y no sé si habrá sido este versículo de todos los que estamos acá, no sé si habrá sido este versículo, pero este versículo y estos dos versículos tienen esa intención, y es la intención que yo deseo, que traspase tu alma, traspase tu corazón, y traiga esa luz que alumbra y trae vida al hombre pecador, al hombre que está muerto en sus delitos y pecados. Hay un escrito antiguo que en su libro La cruz de Cristo, la reivindicación de Dios, escribe el doctor Martyn Lloyd-Jones. Y escribe lo siguiente. El doctor Martyn Lloyd-Jones cita a un poeta, William Cowper. Es un poeta de los años 1700, por ahí. Y este poeta, o este hombre, William Cowper, inglés, de los 1700, dice que él se encontraba en un cuarto sufriendo gran agonía del alma y bajo una profunda y terrible convicción. Él estaba así, solo, en un cuarto, y estaba teniendo una gran convicción que no sentía la paz. Él no podía encontrar paz y caminaba de un lado a otro al punto de la desesperación, sintiéndose agobiado, sin luz y sin aliento. Así estaba este hombre, William Cowper. Pero cita lo siguiente, él dice que repetidamente en completa desesperación se sentó en una silla frente a la ventana del cuarto y había una Biblia puesta junto a la mesa donde él había apoyado su brazo. Y dice este autor que él tomó la palabra de Dios,
la abrió y encontrándose con el pasaje de Romanos capítulo 3, versículo 25, lo leyó. Y él cita lo siguiente en su biografía. El pasaje que encontraron mis ojos fue el versículo 25 del tercer capítulo de Romanos. Al leerlo, de inmediato recibí poder para creer. Los rayos del sol de justicia cayeron sobre mí en toda su plenitud. Yo vi la completa suficiencia de la expiación, en la cual Cristo ha forjado para mí perdón y entera justificación. En un instante yo creí y recibí la paz del Evangelio. Si el abrazo del Dios Todopoderoso no me hubiera sustentado, yo creo que habría sido aplastado de gratitud y gozo. Mis ojos estaban llenos de lágrimas. Este arrobamiento ahogó mis palabras. Yo solamente podía mirar hacia el cielo en silencioso temor, sobrecogido con amor y con asombro. Miren lo que la palabra de Dios, que es viva y eficaz, puede hacer en la vida de un simple mortal, buscando la paz de su alma. La encuentra en este versículo de Romanos 3:25, y fue lo que hizo este versículo de Romanos capítulo 3, el versículo 25. Y creo que también lo ha hecho para muchos otros que han leído la Escritura y el Señor les ha abierto los ojos. Por eso tenemos que predicar la palabra de Dios. Por eso tenemos que hablar la palabra de Dios. Porque es lo que va a traer salvación a la vida de las personas. Y hoy desearía poder volver a recordar lo que este texto significa. Y es la continuación de lo que el apóstol estaba diciendo en el versículo 24. Si ustedes tienen su vista puesta ahí en el texto, dice: siendo justificados gratuitamente por su gracia, por medio de la redención que es en Cristo Jesús. Y no tenemos que perder de vista esto, porque la gran buena nueva de que ahora es posible que nosotros seamos justificados gratuitamente por su gracia, por la redención que es en Cristo Jesús. En otras palabras, ahora hay un camino de salvación aparte de la ley. Ahora se ha abierto una fuente al agua de vida. Ahora hay un camino abierto para todos los hombres. Ahora ahí está Cristo, el cual no depende de nuestra observancia como tenía que ser la ley. Se dependía de la observancia de la misma. Ahora nosotros tenemos acá este camino, que es un camino gratuito en Cristo. La cruz tiene colgado al Salvador Cristo, que es el camino gratis, gratuito para todo hombre, gratuito para nosotros, pero a Él le costó su vida. Al Padre le costó su Hijo. Fue dado todo por nosotros para recibir el perdón de nuestros pecados. Y en otras palabras, ese camino, este es el camino gratuito en Cristo, y Dios nos ha rescatado en Cristo. Por eso los versículos 25 y 26 explica cómo este rescate sucedió. Versículo 24 nos dice quién es el autor de esa salvación. ¿Quién es el que estaba colgado en el madero? ¿Quién es el que el Padre exhibió públicamente? Pero ahora los versículos 25 y 26 van a explicar por qué pasó esto y para qué pasó. Entonces, debemos hacernos la pregunta: ¿por qué tuvo que pasar el rescate de esta manera? ¿Y cómo ocurrió esta redención? Es lo que estos dos versículos nos van a responder. El por qué y cómo. Entonces vamos a considerarlo bajo estos dos encabezados. ¿Por qué el rescate? ¿Y cómo ocurrió ese rescate? Vamos de vuelta a la declaración del versículo 25. A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. Noten que dice: a quien Dios exhibió públicamente como propiciación por su sangre. ¿Para qué? Para manifestar. Esa palabra es clave, manifestar. Se iba a manifestar ¿qué? Su justicia. Y ahora tenemos la causa. Dice: a causa
de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira, el objetivo, lo que iba a suceder, de manifestar en este tiempo, no en el tiempo pasado, sino también en este tiempo, su justicia, a fin de que Él sea el justo. ¿Quién? Jesús. Y el que justifica al que es de la fe en Jesús. ¿Quiénes son? Nosotros, ustedes, los que fuimos salvos. Entonces acá hay un plan de Dios, alguien que ejecuta su plan, alguien que pone el cuerpo, Jesús, y nosotros los receptores. Entonces por eso la cruz es el encuentro entre Dios y el hombre, por medio de un mediador que hace posible esto. ¿Por qué el apóstol continuó hasta decir todo esto? Con el versículo 24 ya era suficiente. Ya era suficiente y hubiésemos entendido bien todo el argumento de Pablo. Pero ¿por qué es importante? ¿Por qué no lo dejó en esa primera afirmación? ¿Cuál es el significado de esta afirmación adicional? Bueno, para descubrir la respuesta debemos considerar una vez más estos términos. El primer término es puso, que tienen en el versículo 25, a quien Dios puso. No solamente puso, sino que también dice, Él puso como propiciación a Jesús por medio de la fe en su sangre para manifestar. Esto está dando la idea de que el plan de Dios es, yo pongo a mi Hijo Jesús en la cruz para que ustedes puedan ver lo que esa redención significa para ustedes. Yo lo pongo a Él. Él derrama su sangre para manifestar el plan que yo tengo desde la eternidad. Es para manifestar. Y acá tenemos algo que es de vital interés para nosotros y nos lo dice de una vez que la muerte del Señor Jesucristo en el Calvario no fue un accidente, sino que fue la obra premeditada de Dios. Los que se enojan con los judíos que crucificaron a Jesús no tienen nada que ver. Esto fue una obra de Dios premeditada. Es un plan del Señor que tenía que llevarse a cabo, ejecutar. Lo tenía que hacer, tenía que suceder. Fue la obra de Dios. Entonces, si leemos Romanos, a quien Dios puso, ¿quién puso a Jesús en la cruz? Dios. Dice la Escritura, a quien Dios puso. Él lo puso. Cuando a menudo, o a veces cuán a menudo se pierde completamente la gloria de la cruz, cuando los hombres hacen de esto algo romántico. ¿No es cierto? Bueno, Él era muy bueno para este mundo. Jesús era tan bueno que, claro, lo mataron. Él era tan puro, Jesús. Sus enseñanzas no eran tan maravillosas, o tal vez algunos pensaron que sus enseñanzas no eran tan maravillosas, que los hombres malos y crueles lo crucificaron. Hay una película que expresa mucho esto y pone el foco en esto, en ver a Jesús de esa manera, algo con lamento y romántica, que es la pasión de Cristo. Y uno ve esa película y se enoja con los hombres, se enoja con los que lo golpean, se enojan. Y empezamos a ver todo eso de una manera romántica, de una manera muy sentimentalista, y el resultado de todo esto es la conmiseración y sentir lástima por Él, olvidándose que Él mismo, cuando iba camino al Calvario cargando la cruz, cuando las mujeres se acercaron y cuando las mujeres lloraron en Lucas capítulo 23, versículo 25, Él se vuelve a ella y ¿qué les dice? No lloren por mí, no lloren por mí, lloren por sus hijos,
No lloren, no sientan lástima por mí, no lloréis por mí, mas llorar también por vosotras mismas. Por ustedes tienen que llorar. Cuando vemos la cruz de Cristo, no lloramos por Cristo. Lloro porque veo mi pecado en la cruz. Veo mi condición delante de un Dios tan santo. Y a su vez veo que la sombra de la cruz me cubre a mí de mis pecados. Me salva y encuentro redención de mis pecados, salvación de mis pecados. Si nuestra opinión de la cruz de Cristo es tal que nos hace sentir lástima por Él, entonces significa que nunca le hemos visto verdaderamente tal como Él es. Si sentimos lástima por la cruz de Cristo, por Cristo, colgado en el madero, todavía no entendimos cuál es el propósito. Todavía no entendemos el plan manifiesto de Dios. Es Dios quien lo puso a manifiesto. Es Dios que lo puso en ese lugar. Es Dios que lo colgó ahí. Es el mismo Señor. No fue un accidente, sino algo deliberado. De hecho, el apóstol Pedro también predicando en el día de Pentecostés dijo que todo lo que había pasado lo que había pasado Jesús, ¿qué había sucedido? Fue todo el determinado consejo y providencia de Dios. Lo dice con esas palabras Pedro. En Hechos capítulo 2, versículo 23. Todo eso que Jesús pasó, ustedes lo crucificaron, pero no se pongan ahora como diciendo, yo no. No. Todo esto fue el determinado y previo consejo de Dios, porque fue Él el que lo puso en la cruz, a su propio Hijo. Y este término enfatiza el carácter público de la acción y en gran operación de Dios, acá en el versículo 25. Dios hizo algo en público, en la escena de la historia del mundo, con la finalidad de que esto pudiera ser visto, que pudiera mirarse a Él. Y recordado tal vez de una vez y para siempre, esta fue la acción más pública que jamás ha ocurrido. Este fue el suceso que todo el mundo conoce, la cruz de Cristo. Donde vamos a ver una cruz. El término de la cruz no se puede borrar de este mundo. El término de la cruz no se puede quitar. Este mundo va a perecer con la sombra de la cruz. La cruz de Cristo. La cruz donde murió nuestro Salvador. Lo tenemos para ser visto, para que cada uno de nosotros podamos mirar a Él y ser recordado una vez y para siempre. Y de este modo también Dios puso públicamente a Jesucristo, dice el texto, como una propiciación por medio de la fe en sus obras. No dice en sus obras. Una propiciación por medio de la fe en su sangre, en la sangre de Jesús. Solamente hay salvación y redención. Solo hay liberación en la sangre de Jesús. Cuando a veces estos tipos cirqueros que empiezan a reprender demonios y echan la sangre de Jesús para todos lados. Te reprendo con la sangre de Jesús. Que la sangre de Jesús cubra esta pared. La sangre de Jesús tuvo un solo propósito: ser propiciación por nuestros pecados, ser eso que se derramaba vez tras vez por el sacerdote en los sacrificios, esa sangre que limpiaba los pecados, no los quitaba completamente. Jesús en la cruz del Calvario, Él los quitó y los llevó completamente. Jesús con su sangre, la sangre de Jesús, sirve para que nosotros encontremos redención, liberación, justificación en Él. Y esto nos conduce a una pregunta vital también. ¿Por qué hizo Dios esto? ¿Por qué lo hizo? ¿Por qué ocurrió? ¿Cuál es el sentido de colgar a su Hijo en la cruz? ¿Por qué lo hizo? ¿Qué motivó? Si se permite preguntar con reverencia, ¿o qué le condujo a Dios a hacer esto? ¿Cuál fue su propósito? La mejor respuesta se puede hallar viendo los términos uno por uno que están acá escritos.
Ahí vamos a encontrar la mejor respuesta. Hermanos, no perdamos de vista nuestros ojos del texto, porque es lo que tal vez le puede pasar como le pasó a William Cowper. Atraviesa la palabra de Dios tu corazón. Vamos a ver uno por uno esto rápidamente y luego vamos a considerarlo y lo vamos a poner en un todo y vamos a ver exactamente por qué el apóstol sintió que era vital y esencial amplificar este tema. Primero, hablamos del primer término. Ya Dios lo puso para manifestar. Ese es un término, manifestar. Y manifestar, que es la primera frase, dice para manifestar su justicia. ¿Qué significa esto? Significa mostrar, significa enseñar. Es como que alguien que pone en una pantalla y diga, bueno, miren lo que significa esto. Y ahí nos dice, nos explica el Señor, nos muestra, nos enseña, dar una muestra evidente, probar, demostrar. Eso significa manifestar. Eso es lo que Dios hizo con su Hijo. Dios hizo esto, dice Pablo, con el fin de que Cristo pudiera rescatarnos a través de dar una ofrenda propiciatoria. Una ofrenda propiciatoria. Sí. Pero además de esto, Dios está manifestando algo acá. Miren lo que dice el texto. Está mostrando algo y está enseñando y dando una muestra evidente de algo. ¿De qué cosa? Manifestar ¿qué? Su justicia. Su justicia. Y este término justicia, en este versículo, dice que Dios ha hecho algo a través de lo cual Él manifiesta su justicia. No una justicia que Él nos da a nosotros, sino más bien la justicia como uno de los atributos gloriosos de Dios. Es su justicia, es la de Él. Y esto habla que ¿qué? Esto habla de la equidad de Dios. ¿Quién es Dios? ¿Qué hay en Dios? En Dios hay, y lo que significa es que está la rectitud, la justicia de Dios o la rectitud judicial de Dios. La rectitud judicial de un Dios santo que requiere que seamos 100% perfectos, que seamos 100% justificados, santificados en el Señor. La esencia moral, santa, justa y recta del carácter de Dios es la que paga a cada uno conforme a sus obras. Noten el versículo 26. El que justifica dice, a fin de que Él sea el justo y sea el que justifica al que tiene fe en Jesús. Él dice nuevamente ahí en el versículo 26, noten, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe. ¿Qué es esto? Al que cree en Jesús, al que cree. Es al que cree, es decir, en la cruz de Cristo Dios está declarando su propia rectitud, su propio carácter. En la cruz de Cristo Él está demostrando que Él es justo, su propia esencia, o esa esencial e inherente rectitud y justicia. Es Él, se trata de Él. Pero noten la siguiente frase, la que tenemos en el versículo 25 al final. Porque en su tolerancia Dios pasó por alto los pecados cometidos anteriormente. ¿Qué significa esto? A causa de haber pasado por alto. Noten que acá Dios está declarando su justicia con respecto a y a causa de. Con respecto a o a causa de haber pasado por alto los pecados pasados. Y si cada uno de nosotros nos esforzáramos en buscar la palabra actual usada en el griego, nos vamos a dar cuenta que vamos a hacer un interesante descubrimiento de esta palabra que Pablo utilizó acá perfectamente, inspirada por el Espíritu Santo. Perfectamente, porque habla acerca de la palabra que usó acá, la cual se traduce a haber pasado por alto. Haber pasado por alto.
Si nosotros vemos esa palabra, vamos a descubrir a su vez que este es el único lugar donde fue usada en todo el Nuevo Testamento. Esta palabra final del versículo 25, de que Dios en su tolerancia pasó por alto los pecados cometidos anteriormente, no está en todo el Nuevo Testamento, solamente está acá, solamente está en este lugar. ¿Por qué Pablo la utilizó acá y no todo en el resto de sus cartas? ¿Qué quiere decirnos con esto? El apóstol Pablo no la usó en ningún otro lugar y hay otras palabras que es traducida también como remisión, como ese pasar por alto, remisión de pecados. Hizo la remisión y en sus varias formas se puede encontrar muchas veces esa palabra también remisión, unas 17 veces en todo el Nuevo Testamento. Pero esta palabra acá, la cual tenemos acá en el verso 25, solamente la usa una vez y en realidad no significa remisión. Ni tampoco esta palabra de haber pasado por alto significa perdón. Entonces, ¿qué significa? ¿Saben qué significa? Omisión. Omitir. ¿Y qué significa omitir pecados? En distinción de perdonar pecados. Y esta es una palabra que fue usada mucho en la ley romana. Fue utilizada muchas veces en la ley romana. Aún cuando uno la encuentra en la ley romana, generalmente es usada en este sentido. Se refiere a una persona que ha hecho un testamento y ha dejado a alguien afuera de este. Por ejemplo, si yo hago un testamento, tengo 2 hijos, Leo y Lea. Me voy a morir, hago un testamento. Para Lea, dale. Lea, y a Leo lo dejo afuera. Así es utilizada la palabra, dejar afuera a alguien de algo que también le puede llegar a servir o a pertenecer. Omitir. Yo lo estoy omitiendo. No estoy haciendo caso de él y pongo la atención en otro. Nosotros tenemos que ver y considerar que dice acá, lo pasó por alto. Y esta es la palabra que se usa acá en el verso 25. Pasar por alto. Excusar. Como una excusa. O no hacer caso de, o permitir que pase sin notarlo. Ignorar deliberadamente. Y estos son los significados dados y esta importante palabra, la cual el apóstol deliberadamente escogió en este versículo. Y entonces, ¿por qué lo escogió? ¿Por qué usó esta palabra de omitir? De hacer una omisión. Y haciendo una cosa acá, cuando Pablo está escribiendo, el apóstol había de tener una buena razón para hacerlo, porque no hizo tal clase de cosa accidentalmente. ¡Qué torpeza! Pablo tendría que haber puesto perdón. ¿Por qué no usó la palabra perdón, como en otras partes? ¿Por qué esta palabra acá y solo acá? ¿Y por qué esta palabra particular que significa pasar por alto? Pero es claro que Pablo quería estar mostrando la idea de omitir, la idea de que sea omitir. Así que en lugar de leer por el perdón de los pecados pasados, vemos, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, o por no haber hecho caso intencionalmente en su paciencia los pecados pasados. Entonces, podríamos decirlo de esta manera. Perdonar, la diferencia entre perdonar y pasar por alto es la diferencia entre perdonar y no castigar. Entonces, omitir, Pablo la utilizó para decirnos, no vas a ser castigado. No vas a ser castigado. Te lo mereces como pecador, pero no vas a ser castigado. Y la siguiente cosa que nosotros vemos acá es el amor del Señor.
de mostrarnos específicamente lo que sucedió en la cruz. Él omitió, no por una torpeza, no porque él diga, bueno, yo soy tan malo que quiero que uno se salve y otro no. No, porque Él es justo en salvar a los pecadores. Pero cuando vamos a la cruz de Cristo, lo que nosotros tenemos que ver en este término que Pablo está utilizando es que el Señor no te quiso castigar, pasó por alto. Pero dice otra cosa acá, los pecados pasados. Y en la frase, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, una vez más tenemos que estudiarla cuidadosamente. Si no, podríamos llegar a la conclusión de que el apóstol está diciendo que Dios pasa por alto los pecados pasados, ¿no? Como diciendo, hace la vista gorda. No, Dios sabe, Dios conoce. Mis pecados pasados, sus pecados pasados, los pecados pasados de la antigüedad, Él sabe. Pero esto no es el sentido del apóstol, no es lo que él quería decir. Si nosotros pensamos eso, él omite los pecados. No es lo que quiere decir. Una mejor traducción dice así: pecados que fueron cometidos antiguamente. Pecados que fueron cometidos antiguamente. Y él se está refiriendo a un tiempo muy definido. Noten que acá hay dos tipos de tiempo. Los pecados pasados de los que fueron cometidos antiguamente, y después él dice en el tiempo presente, en el tiempo ahora, en este tiempo. Entonces, noten el versículo 26. A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo. Y ahí está la respuesta. Ahí está la respuesta. ¿A qué está mirando atrás? Él está mirando atrás a la antigua dispensación y él está diciendo que Dios pasó por alto los pecados bajo el pacto antiguo en los tiempos del Antiguo Testamento. Su punto es que Dios, haciendo esto, ahora manifestado a Cristo para aclarar algo referente a lo que Él hizo en aquel entonces, todo lo que ellos hacían, todo el sacrificio que ellos hacían. Y esto ya nos vamos al último término que tenemos, que dice que hay que considerar la palabra paciencia o indulgencia. ¿Qué quiere decir? Paciencia significa acá, en el término de haber pasado por los pecados cometidos anteriormente para demostrar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y sea el que justifica al que tiene fe en Jesús. Lo que está diciendo él acá, el apóstol Pablo, es que lo que Él está haciendo, Dios, es un autorrefrenamiento, podríamos decir. Él se está frenando. Él se está frenando. Hay una discrepancia permitida o hay una tolerancia. Pero no porque Él haga la vista gorda a los pecados, queda claro eso. Sino porque es el plan de Él de estar exactamente como lo dice el apóstol Pablo acá. Es a quien Dios ha puesto. Él está mirando ahora a nosotros. Nos dice, yo voy a omitir, me voy a autorrefrenar, pero esto alguien tiene que pagar. Y entonces Él mira toda su ira, la que iba para nosotros, la que merecíamos nosotros, ahora toda su ira va solo en una persona que cuelga del madero, que es Jesús. Todo lo que teníamos que nosotros recibir, su justicia, su ira, todo eso. Pablo dice, lo omitió, pero no porque sea alguien que dice, no, miro para otro costado. No. Todo eso que te mereces y que te merecías vos, alguien lo tiene que pagar. Mi ira tiene que ser sobre alguien, tiene que ser satisfecha la sed de justicia. ¿Sobre quién va a ser? Y nosotros ahí decimos, Señor, que no sea sobre nosotros.
Y exactamente eso es la cruz, porque es ahí donde Dios descargó toda su ira, toda su justicia. Él vio en Jesús todos nuestros pecados. Efectivamente, Él los cargó. Por lo tanto, entonces, teniendo en cuenta este argumento de Pablo, lo que nos está diciendo acá es a quien Dios ha puesto en propiciación por la fe en su sangre para manifestación de su justicia, atento a haber pasado por alto en su autorrefrenamiento paciencia los pecados que fueron cometidos antiguamente. ¿Qué quiere decir esto? Pablo nos está diciendo, este acto público que Dios decretó y consumó en el Calvario tiene relación también con los hechos de Dios bajo la administración del Antiguo Testamento. Cuando Dios intencionalmente no hizo caso, pasando por alto los pecados de su pueblo de aquel tiempo por su autorrefrenamiento y paciencia. Entonces, ¿cómo fueron salvos los antiguos? Lo mismo que nosotros, por la gracia de Dios. Por la gracia de Dios. Fueron salvos por la gracia de Dios. Y ahora ellos lo ven más. Los judíos, miren, ¿cómo no lo vieron? ¿Cómo no se dieron cuenta? Conectar todo lo que pasaba en el pasado. Los hechos de Dios, lo que sabían, la historia. Y ahora el Hijo de Dios estaba colgando en un madero, el Cordero inmolado, lo tenían delante de sus ojos y hoy tenemos la cruz de Cristo adelante de nuestros ojos. Si tenemos que juntar esto como si fuese una bolsa, meter todos estos términos y estos conceptos, manifestar que Dios puso en su paciencia o en su tolerancia, lo ponemos todo. ¿Cómo lo podríamos formar en una frase? ¿Saben quién lo formó perfectamente en una frase? El autor de Hebreos. El autor de Hebreos. Si yo tengo que ver la verdadera explicación de nuestro versículo, está acá en Hebreos, donde vamos a ver al autor ansioso de que también sus lectores pudieran entender claramente así acerca del antiguo pacto, de los sacrificios y de las ofrendas bajo ese mismo pacto. Y quiso que también ellos entendieran y tuvieran también muy en claro en sus mentes que los sacrificios que ellos hacían, nunca esos sacrificios iban a poder producir un perdón completo de pecados. Entonces, así como expiar el pecado, Hebreos capítulo 9, versículo 13, acompáñenme ahí. Creo que acá está todo puesto en una bolsa. Todo esto que vimos está puesto todo en este versículo. Y en otros también. Podríamos tomar del 9 al 11 o del 9 al 14. Pero vamos a ver el 9:13 en primer lugar. Dice, los sacrificios podían hacer algo, dice el apóstol, que fueron de valor para la purificación de la sangre. Dice, la sangre de los toros y de los machos cabríos y la ceniza de la becerra rociada a los inmundos santifica para la purificación de la carne. Nada más. Estos sacrificios no podían hacer nada más, solo purificar la carne. No podían tratar con la conciencia. Y esta era la dificultad. Mas todavía el problema concierne a la conciencia. Pero si la sangre de los toros y de los machos cabríos podía purificar la carne, eso sí. Pero noten el versículo 13 de Hebreos 9. ¿Cuánto más la sangre de Cristo, el cual por el Espíritu eterno dice acá, la cual el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de las obras de muerte para que sirváis al Dios vivo? Y Hebreos 9, del 9 al 11. Déjenme chequear si está bien acá en mi texto, en mi nota. Dice así, la cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia,
al que practica ese culto, ya que consiste solo de comidas y de bebidas, de diversas abluciones y ordenanzas acerca de las carnes, impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros. Y así sigue. Entonces ahora el autor de Hebreos junta todo esto y nos dice que está todo centrado en la cruz de Cristo, en la sangre que Él derramó. Ya está, no se necesitan más sacrificios. ¿Entendemos el argumento de la cruz como Pablo lo expone? ¿Lo estamos entendiendo? Lo que el apóstol está diciendo es que bajo el antiguo pacto, bajo la antigua administración, no hubo provisión para tratar con los pecados en un sentido radical. Radical. Los antiguos sacrificios y ofrendas eran medios para pasar por alto los pecados que duraron hasta el tiempo señalado y también daban cierta clase de purificación de la carne. Proporcionaban una purificación ceremonial, hacían apta a la persona para acudir a Dios en oración. Ellos podían hacer eso, pero no había sacrificio bajo el Antiguo Testamento que tratara realmente con el pecado, como dice el autor de Hebreo, con la conciencia. Todo lo que estos sacrificios hacían era señalar hacia adelante al sacrificio que había de venir, el cual realmente trataría con el pecado, limpiando ¿qué? Las conciencias de las obras de muerte y reconciliando verdaderamente al hombre con Dios. Ahora dice el apóstol, y Dios nos explica por qué cuando Pablo dice que Él puso a Jesús en la cruz. ¿Por qué lo hizo públicamente? Para que ellos puedan ver la escena de la cruz. Es un teatro espectacular. Es una escena pública. Es en la escena y este teatro donde el mundo entero puede ver a Cristo en el Calvario. Dios lo levantó a su Hijo para que todos en este mundo no tengamos excusa de que no hemos conocido al Salvador. Él fue expuesto ante los ojos del mundo. No se hizo en secreto, no se lo ejecutó en privado. Fue delante de la vista de todos. Porque Dios quiso hacerlo así, para que todos lo veamos. Él detenía su ira a través de siglos y no la reveló completamente. El Señor omitió, se autorrefrenó con los del pasado, con Abraham, con Moisés. No es que Él fuera indulgente, no. Él solamente decía, maten estos animales y purifiquen su carne, lávense de sus pecados. Pero todavía toda la ira no había sido manifestada, Él se estaba como autoconteniendo. Entonces llega el momento de Jesús. Cuando Jesús va a la cruz del Calvario, Él sabía que iba a cargar los pecados de los antiguos, efectivamente, y los pecados de los que lo estaban crucificando y los pecados de los que iban a venir, incluso nosotros en este 2021, y los que van a venir el año que viene y los otros. Y ahí, en ese teatro de la cruz, ahí Dios lo mira a su Hijo y efectivamente Él dice, ahora sí, voy a descargar mi ira contra el pecado. ¿Fue sobre nosotros? Fue sobre Jesús. ¿Por qué creen que Jesús sudó gotas de sangre? Él sabía lo que se iba a enfrentar. Cargar los pecados de los antiguos y de nosotros ahora y de los que van a venir. La cruz es algo hermoso, hermanos. Y esto para que podamos abrir los ojos, y ahora entendemos a William Cowper cuando lee y dice que mis ojos fueron abiertos y una paz inundó mi alma. Porque ahora yo puedo ver la cruz a fin de manifestar su justicia, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, como dice el verso 25 y 26. Y ahí vemos un motivo divino por la cruz. En el monte Calvario Dios puso una explicación pública de sus hechos a través de los siglos. A su vez que Él está reivindicando su propio carácter, justicia y santidad. Yo no me olvidé de los pecados pasados, No. Ni tampoco me olvido de los pecados de ustedes.
Yo voy a reivindicar mi justicia, mi santidad. ¿Saben en quién me voy a reivindicar? En mi propio Hijo. Toda mi ira va a ir sobre Él. Todo mi furor va a ir sobre Él. Y este es el asombroso asunto acerca del Cristo del Calvario. Y Él murió una vez y para siempre. Una vez y para siempre. Si concluimos, Dios lo puso todo sobre Cristo en la cruz. Los pecados que hoy cometés o los que todavía no has cometido fueron tratados en la cruz. Y este es el medio del perdón y solamente es este. Para un tiempo pasado, pecados cometidos antes, pecados cometidos ahora y en todo el tiempo. Esta es la justificación de Dios en perdonar cualquier pecado que se haya cometido. Cualquier pecado que se haya cometido, Dios te lo perdona en la cruz del Calvario. Dios te lo perdona. Todo pecado es perdonado en esta base y solo en esta. La cruz declara que Dios es el justo y el que justifica al que es de la fe en Jesús. Punto. Punto. Si la cruz solamente pusiera de manifiesto esto, el apóstol podría haber terminado el versículo 25 con la frase, por medio de su sangre. Ya está, listo, tenemos redención, por medio de la sangre. Y no habría necesitado más. Pero entonces nos muestra cómo la cruz sigue diciéndome que es el medio de Dios para lograr el perdón. Nuestro remedio, nuestra redención está en la cruz de Cristo. Está en la cruz de Cristo. Y este remedio se aplica por medio de la fe. Su justicia, su gracia salvadora. La cruz de Cristo nos sirvió y nos sirve para ver que nosotros teníamos que estar en ese lugar y la ira de Dios tenía que caer sobre nosotros. Pero hay un sustituto que por amor a nosotros nos deja libre, pero Él tuvo que cargar nuestros pecados. Esa es la cruz de Cristo. ¿Cómo no vamos a amar la cruz de Cristo? ¿Cómo no vamos a gloriarnos en la cruz de Cristo? Lo vamos a hacer. ¿Cómo estos hermanos de Afganistán se dieron cuenta de no negar a Cristo? Porque ahí en la cruz hubo mucha más ira que cualquier ser humano te puede dar en este mundo. La ira de Dios. La ira de Dios que fue ejecutada sobre sus hijos, pero va a ser ejecutada sobre todos aquellos que niegan a su Hijo Jesús. Y no lo tienen a Él. Un día el Señor va a demostrar su ira, su furor, eternamente por los siglos de los siglos. Por eso está hoy la cruz, que podamos correr a la cruz, que podamos arrepentirnos de nuestros pecados y que podamos ser salvos y veamos una gracia tan grande que no podamos contener. Vamos a orar. Señor, te queremos dar gracias por tu palabra. Gracias por estos preciosos textos que, inspirados por el Espíritu Santo, el apóstol Pablo nos trae acerca de lo que es la cruz, lo que significa. Señor, ayúdanos a vivir todos los días recordando esta realidad para nosotros, Señor. Que pasaste por alto los pecados pasados, Señor. Y también a nosotros. Pero lo descargaste y castigaste a tu Hijo Jesús en lugar de nosotros. Ayúdanos, Señor, a amar esa cruz. Como dice el himno, Señor, oh, yo siempre amaré esa cruz. En sus triunfos mi gloria será. Y algún día, y va a llegar el día donde ya, Señor, no vea esa cruz, sino que podamos ver la corona que tienes para nosotros. Gracias, Señor. Ayúdanos a afrontar esto siempre mirando a la cruz. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.